Desde la ventana de una pequeña casa, la cual se encontraba al final de un barrio, se podía vislumbrar salir una humareda. Nadie se dio cuenta de lo que estaba sucediendo hasta que fue muy tarde como para controlar las llamaradas que se alzaban. Desde dentro de ese humilde hogar se podían escuchar los llantos de dos pequeños, quienes pedían por su madre, mientras que poco a poco sus voces iban apagándose debido a que no había oxígeno suficiente para abastecer sus pulmones. Las sirenas de las autoridades, quienes habían sido alertadas por los ciudadanos, se escucharon en un rango de varios kilómetros. En aquel momento, Raquel se encontraba comprando tranquilamente en el mercado, cuando vio que múltiples carros pasaron junto a ella en dirección a donde vivía. De pronto, un mal presentimiento hizo que su cuerpo se erizara. Ella quería descartar aquella idea y seguir intentando que el dinero le alcanzara para poder llevar el alimento a su hogar. Pero no pudo quitarse de la cabeza la posibilidad de que algo podía estar sucediendo con sus pequeños, por lo que dejó las bolsas que tenía en las manos y salió corriendo rumbo a su hogar para asegurarse de que todo se encontrara bien. La mujer corrió por las calles vacías, pues la mayoría de los pobladores se encontraban alrededor de la casa que en aquel momento estaba rodeada por las autoridades, quienes intentaban controlar las llamaradas que la envolvían. El corazón de Raquel se aceleró aún más cuando vio a esa multitud justo en la cuadra en donde ella vivía, y ésta no pudo evitar gritar desesperada al ver que efectivamente se trataba de su casa, en donde se encontraban sus hijos y su esposo. Raquel cayó de rodillas. Ella estaba sumida en llanto mientras se preguntaba qué podía haber sucedido. De pronto, un oficial se le acercó y le pidió que se calmara para que pudiera decirle quiénes se encontraban dentro, ya que los encargados de ingresar no sabían exactamente a cuántas personas debían buscar. La mujer en ese momento abrió los ojos desmesuradamente al caer en cuenta que aún no habían hecho nada por su familia, por lo que tras comunicarles entre lágrimas que debían sacar inmediatamente a sus hijos y a su esposo, ella vio con impotencia cómo los oficiales intentaban llegar hasta ellos. Los minutos pasaron y las autoridades no habían podido dar con todos los integrantes de la familia. El esposo de la mujer había sido encontrado en la sala. El hombre estaba inconsciente, pero debido a todo lo que había ingerido aquel día, pues éste solía tomar hasta quedar de esa manera, pero no habían podido llegar hasta la planta superior, en donde minutos antes se podían escuchar las voces de los dos pequeños que aún se encontraban allí. Raquel, en un momento de desesperación, sintió como si algo la invadiera de un segundo a otro, y ella se dijo que sería capaz de dar la vida por sus hijos. Así que de pronto sorteó la humareda y atravesó la casa completa sin protección alguna, aun cuando las autoridades intentaron detenerla, pues temían que ella podría quedar atrapada en ese lugar. Pero lo que estos no sabían era que el amor que una madre sentía por sus hijos era tan grande que nada le importaría. Raquel logró llegar hasta la habitación en donde sus pequeños se encontraban durmiendo plácidamente aquella mañana. Ella creyó que estarían bien al cuidado de su padre, si tan solo los dejaba por un par de horas para poder salir a conseguir las compras de la semana.
pero cuán equivocada estaba. La mujer pronto los visualizó. Su hija y su pequeño hijo estaban en un rincón de la habitación. Ellos respiraban lentamente y lágrimas se podían visualizar en sus mejillas, debido a que se encontraban muy asustados con la situación. De pronto la madre corrió hacia donde estaban y abrazándolos les prometió que los sacaría de ahí inmediatamente, así le costara su propia vida. Raquel evaluó la situación. Ella pudo ver una ventana abierta al otro lado de la habitación, por lo que se dijo que esa sería la única opción para salir, ya que las escaleras habían sido consumidas por las llamas. Así que uno a uno cargó a sus hijos y los ayudó a salir de la casa. Ellos estaban ilesos, solo se encontraban muy asustados y tenían uno que otro raspón en las extremidades, por lo que Raquel se tranquilizó y se dijo que lo único que le quedaba era salir de ese lugar y dejar todo aquel suceso atrás. Pero cuando ella estuvo a punto de asomarse a la ventana, las llamas se lo impidieron, por lo que quedó rodeada sin la posibilidad de poder escapar. Los pequeños, que ya se encontraban siendo atendidos por los médicos, comenzaron a gritar al ver que su madre no había logrado salir. Las autoridades intentaron hacer todo lo posible por Raquel, quien aquel día había sido una heroína guiada por el amor de madre. La desesperación se pudo vivir en aquellas calles. Las personas que conocían a la noble madre comenzaron a gritar, y los sollozos de los dos pequeños, quienes se encontraban presenciando la escena, se intensificaron. De pronto más ayuda llegó hasta el lugar, y gracias a aquel refuerzo que habían enviado, pudieron controlar el suceso. Cuando finalmente dieron con la mujer, un milagro sucedió, pues las autoridades la hallaron con vida, aunque se encontraba muy afectada por lo que acababa de vivir y necesitaba atención médica inmediatamente. La ambulancia emprendió viaje con Raquel dentro. Los médicos, quienes se encontraban controlando sus signos vitales, sabían bien que esa mujer debía ser muy fuerte para poder sobrevivir a esa situación, pues era evidente que lo que le esperaba era muy delicado, y su vida en los próximos días se encontraría pendiendo de un hilo, ya que habían visto situaciones similares en muchas ocasiones, y casi nunca se recuperaban. Pero Raquel tenía grandes motivos para ser fuerte. Sus hijos, aquellos dos pequeños a los que nunca más dejaría solos. La mujer había cometido un error muy grande al dejarlos al cuidado de su esposo, un hombre quien no tenía responsabilidad ni consigo mismo. Ella llevaba mucho tiempo queriendo separarse de él, ya que era un mal ejemplo para sus pequeños. Omar se la pasaba bebiendo sentado frente al televisor. Aquel hombre llevaba varios meses sin trabajar y creía que su palabra era ley, por lo que solía tratarla mal y no era considerado ni con su propia madre, mucho menos con sus pequeños, pues a él poco le interesaba que ellos no tuvieran para comer, y dejaba a su esposa con toda la responsabilidad de la casa, justificándose de que tenía mala suerte para conseguir empleo, pues en ningún lado lo querían recibir. La verdad era que él ya tenía muy mala fama en la ciudad, pues le debía a muchas personas, y de varios trabajos se había ido quedando muy mal,
por lo que ya no tenía credibilidad en ningún lado y pasaba las tardes sin hacer absolutamente nada. Muy tranquilo porque sabía que tenía una mujer responsable, quien se partiría en dos con tal de darle de comer a su familia. Raquel había tomado el papel de hombre de la casa, pero lo peor es que nadie le ayudaba con los pequeños, así tampoco con los quehaceres, por lo que había tenido que distribuir su tiempo de tal manera que pudiera realizar su trabajo y velar por los suyos mientras que su esposo la observaba y daba órdenes. La pobre mujer, al despertar en una sala de hospital, totalmente inmóvil y con absolutamente todo su cuerpo afectado, ella lo primero en lo que pensó fue en sus hijos. Los pobrecitos debían estar desesperados al no haberla visto en todo ese tiempo. Ella sabía bien todo lo que estos necesitaban, sobre todo su hijo menor, quien era la luz de sus ojos, pues ella toda la vida siempre había estado pendiente de él. Mario había nacido con algunas complicaciones respiratorias y cada vez que le agarraban sus ataques de asma, ella solía estar a su lado hasta que él pudiera calmarse y respirar mejor. Así también pensó en su valiente hija, quien siempre se encontraba junto a su hermano, cubriéndola en su papel de madre cuando ella no se encontraba. La pequeña Marian, a pesar de que tenía muy corta edad para hacerlo, aquella muchacha protegía a su hermano en todo momento, y Raquel estaba orgullosa de ella. Así que supo que en donde se encontraran sus hijos, debían estar uno junto al otro, rezando por su recuperación. La mujer pasó muchos días inconsciente. Ella despertaba cada cierto tiempo, pero debido al dolor que le producía la piel, volvía a caer inconsciente. Los médicos en muchas ocasiones ayudaban, pero ella realmente se encontraba tan mal que los doctores que solían atenderla no tenían mucha esperanza de que pudiera sobrevivir. Aún así, Raquel demostró que sí se podía, pues su mayor motivación fue pensar en sus hijos cada vez que abría los ojos, y aunque no había podido verlos, ella guardaba la esperanza de volver junto a ellos. Lamentablemente, lo que la mujer no sabía era que su esposo, al verla, después del accidente, había salido corriendo del hospital. Omar ya no tenía nada que hacer allí, se dijo el hombre, pues él sería incapaz de seguir durmiendo junto a esa mujer, quien había perdido toda su belleza y ahora se encontraba marcada para siempre. La verdad era que aquel hombre había sido el responsable de todo aquello, debido a que él había dejado la colilla del cigarrillo encendida. Esta había caído de sus dedos hasta la alfombra de la casa, la cual tenía unas botellas de bebida regadas, algo que inició todo ese desastre. Pero él ni siquiera había tenido la cara de reconocerlo, sino que en vez de compadecerse de su esposa y de sus hijos, quienes se encontraban sufriendo por la situación de su madre, él tomó las pocas pertenencias que había podido rescatar y marchó sin mirar atrás, dejando a su pobre hija mayor con la carga de todo. Marian tenía tan solo 10 años. Ella un día despertó y su padre ya no se encontraba más. La pobrecita ni siquiera tenía acceso al hospital para poder visitar a su madre, por lo que no sabía nada sobre su situación. Lo único que la mantenía tranquila durante las noches
era que el médico no había llamado a informar que ésta había partido al cielo. La muchachita acunaba a su pequeño hermano y le daba todo el amor posible, intentando cubrir la falta que les hacían sus padres. Además, ella debía conseguir la comida todos los días, algo que a veces no lograba, pues a lo único que podía apelar era a la buena voluntad de las personas, quienes sabían que ellos se encontraban solos y por todo lo que habían tenido que pasar. Con el paso de los meses, Raquel fue recuperando su conciencia, así como también la movilidad de sus articulaciones, pues debido a que había pasado mucho tiempo postrada en una cama, éstas se habían atrofiado, así como también su piel se fue curando poco a poco, pero lamentablemente las marcas no desaparecerían nunca. Pero ella, lo único que quería era que le dieran de alta, para poder estar junto a sus retoños. La mujer había intentado comunicarse con su marido en muchas ocasiones, pero nadie había podido darle razón sobre él, por lo que ella estaba apurada de regresar a casa y reencontrarse con sus hijos, quienes debían estar extrañándola mucho. En realidad, la pobre Raquel no tenía idea cuánto la necesitaban en casa, pues su pequeña Marian había tenido que responsabilizarse de todo desde el primer mes, algo que había sido muy difícil para ella, pues tenía muy poco conocimiento de cómo atender un hogar, pero lo había ido aprendiendo en el transcurso del tiempo y por necesidad. La pequeña Marian también había tenido que conseguir un trabajo como barrendera en una escuela, en donde le daban unas pocas monedas por su acción, ya que las personas habían dejado de apoyarlos con alimentos o dinero. Así que ella no se quedaría con los brazos cruzados en casa, pues su madre le había enseñado bien. Ella también se encargaba de los estudios de su pequeño hermano, quien no faltó ni un solo día a la escuela, pues ella sabía lo importante que era que éste se formara correctamente. Cuando finalmente Raquel llegó a casa con la esperanza de ver a su familia completa, ella lo que encontró fue un terrible desastre. La pobre mujer llegó hasta el lugar en una silla de ruedas, gracias a la ayuda de los médicos, quienes en todo ese tiempo habían forjado una amistad con ella. Pues la mujer era un ejemplo para muchos en el hospital, por su valentía y fortaleza para recuperarse. Pero cuando finalmente vio su casa, se dio cuenta de que su esposo no había hecho nada por arreglarla, pues ésta aún se encontraba destartalada y llena de tizne producto de lo sucedido hace tantos meses. Pero aún así, ella intentó no juzgarlo, pues sabía que él debía haberse estado haciendo cargo de sus retoños durante todo ese tiempo. Pero cuando ella finalmente ingresó a su hogar, cayó en cuenta de que no había rastro alguno de Omar. Todas sus pertenencias ya no se encontraban, por lo que entró en desesperación, pensando en qué habría sido de sus hijos. Ella comenzó a temblar y agarrándose la cabeza comenzó a gritar sus nombres, intentando encontrarlos por toda la casa, pero no tuvo respuesta alguna. En ese momento, a la mujer se le ocurrió que Omar podría habérselos llevado lejos de ella. Raquel estaba a punto de llamar a las autoridades, pero de pronto pudo escuchar la puerta principal abriéndose,
y ante ella aparecieron sus 2 retoños, quienes lucieron muy impactados de verla en casa. La pequeña Marian corrió hacia los brazos de su madre. A ella poco le interesó que Raquel se encontrara ahora en una silla de ruedas o su nuevo aspecto, pues Dios le había cumplido lo que tanto le pidió durante las noches: salvar a su madre, y eso era lo único que importaba. Pero el pequeño Mario no reaccionó como su hermana, sino que él, en vez de acudir al encuentro de su madre, este salió corriendo de casa mientras gritaba aterrado, pues al ver el rostro de su progenitora, este no pudo soportar estar en su presencia. La pobre Raquel intentó alcanzarlo, pero ella se encontraba inmóvil en una silla. Su nueva condición la limitaba mucho, por lo que la pequeña Marian tuvo que ir al encuentro de su hermano para averiguar lo que le ocurría. Cuando finalmente ella logró alcanzar al muchacho, este le dijo la verdadera razón de su accionar, algo que dejó a la muchacha paralizada, pues ella no podía contarle a su madre que su propio hijo la rechazaba, por lo que la muchacha intentó ser un medio entre el pequeño Mario y la mujer, quien cada vez que quería acercarse a él, este se negaba a darle la cara. Mario fue criado por su madre y su hermana, pues la pequeña Marian tuvo que sacrificar su vida para costear sus estudios, así como también los tratamientos que su madre debía tener. El pequeño Mario se avergonzaba en la escuela cuando sus compañeros se enteraran de que su madre se encontraba en silla de ruedas, o porque ésta lucía un aspecto nada agradable para los demás, debido a que las marcas habían quedado en su piel. El muchacho creció evitando que los demás se enteraran de su procedencia. Él creía merecerse todo. En realidad, Mario olvidó los años que tuvo que pasar hambre junto a su familia, pues este aspiraba cada vez más alto, ya que su madre y su hermana trabajaban arduamente para poder sacarlo adelante, inscribiéndolo en la mejor universidad, la cual era considerada la más prestigiosa del pueblo, y pagando sus costosos estudios. Doña Esther hacía hermosos tejidos, los cuales vendía en la plaza central, y su querida Marian trabajaba como limpiadora de pisos en una oficina. Lamentablemente, su querida hija no había podido desarrollarse, ya que dedicó su vida a ayudarla, algo por lo que ella estaría inmensamente agradecida, pero siempre sentía tristeza por ella al ver que no había podido cumplir sus sueños debido a lo sucedido en el pasado. Pero un día, Marian llegó a casa con una noticia que nadie se esperaba. Ella había conseguido una beca en una universidad y, a pesar que en ese momento ya tenía 29 años, se dijo que aún tenía la oportunidad de construir un futuro mejor. Pensando en su familia, la muchacha sabía que si ella marchaba para esa nueva ciudad, tendría que dejar atrás a su madre y a su hermano, así como también ya no podría seguir apoyándolos de la misma manera con los gastos de la casa, debido a que tendría los suyos propios. Pero doña Esther, en vez de retenerla, la incentivó. «Anda, mi amor, tú mereces cumplir tus sueños también. Yo terminaré de pagar los estudios de tu hermano y me las arreglaré para conseguir la comida. Nada nos faltará. Es momento de que construyas tu propio futuro y dejes de preocuparte por nosotros». Marian le prometió a su madre que, a pesar de la distancia y todo lo que tenía que cubrir en la ciudad,
ella trataría de trabajar arduamente y conseguir un dinero extra, el cual enviaría a su hermano para que él pudiera seguir pagando su universidad, por lo que solo su madre debía preocuparse por los demás gastos. De esta manera, la mujer marchó distanciándose por segunda vez en muchos años de su madre, quien desde que regresó del hospital hace tanto tiempo, no había dejado de estar a su lado y valorarla mucho más, pues a pesar de todo lo que esa mujer había tenido que vivir, jamás se había amilanado, por lo que la admiraba y amaba con todo su ser. A diferencia de Mario, quien cada vez que su madre buscaba acercársele, él le rehuía, así como también intentaba pasar menos tiempo en casa para no verle el rostro. El muchacho se había jurado que en cuanto pudiera tener un trabajo y solvencia económica propia, saldría de esa casa y no volvería a ver a su madre nunca más. Ese muchacho se había comenzado a relacionar con personas verdaderamente influyentes, pues su objetivo era llegar a ser como ellos, ya que era muy ambicioso y no le interesaba sobre quién tuviera que pasar para lograr sus objetivos. Así esto incluyera a su propia madre o a su hermana, a quienes llevaba mucho tiempo sacándoles dinero para poder aparentar una vida que no llevaba, a pesar de que sabía bien cuánto les costaba a ellas conseguirlo trabajando arduamente. Mario en aquel tiempo comenzó una relación con una muchacha, quien tenía una clase social bastante alta. Adriana era muy noble y solía dejarse llevar por todo lo que él decía, pues la tenía comiendo de su mano, algo que le venía muy bien al muchacho, quien había encontrado la manera perfecta de huir de sus orígenes, pues con el paso del tiempo, este logró convencerla de que era tiempo de consolidar su relación. Adriana había aceptado encantada la hermosa propuesta que Mario le hizo. Este se gastó el dinero que su madre conseguía, así como también el de su hermana, para poder lograr todo aquello, creyendo que sus planes estaban yendo tal y como él los había imaginado, hasta que su futura esposa finalmente le pidió conocer a su familia. El muchacho se dijo que sería incapaz de presentarle a su hermana, quien a su edad recién estaba estudiando una carrera, y mucho menos a su madre, quien además de ser una pobretona y madre soltera, también lucía como un monstruo. Así que para que Adriana no le siguiera insistiendo, le dijo: «La verdad es que no te he contado la historia de mi familia por vergüenza, pero todos ellos fallecieron en un accidente que hubo en casa, y desde ese momento me encuentro solo en este mundo. He logrado mantener mi estilo de vida gracias al dinero del seguro de mis padres». La novia de Mario lució espantada con la historia del joven y sollozó a su lado pidiéndole perdón por haber desconfiado de él cuando éste se negaba a presentarle a su familia, por lo que Mario lució complacido por cómo iban marchando las cosas en ese momento. El muchacho y Adriana organizaron la gran boda, a la cual estaba claro que jamás invitaría a su madre, pues ella lo único que había hecho durante toda su vida había sido avergonzarlo. La mujer era una simple vendedora de tejidos en la plaza, el cual no era un trabajo digno para él. Así que el joven, después de que lograra formar su propia familia con aquella muchacha, podría darse la gran vida que tanto merecía tener y ella no le había podido dar. El día de la gran boda llegó
y Mario se despidió de la destartalada casa en donde vivía, imaginándose un futuro mejor. Desde ese momento en adelante, el hombre caminó hacia la iglesia con la cabeza en alto y sin remordimiento alguno de no haberle avisado a su propia madre. Pero lo que éste no se esperaba era que ese mismo día, doña Raquel asistiría a la plaza que se encontraba justo frente a esa iglesia, a vender sus tejidos, los cuales hacía con mucho amor para poder ayudar a su hijo en sus estudios. Pero grande fue su sorpresa cuando de pronto de la iglesia vio salir a un muchacho, el cual ella conocía muy bien. Este se encontraba del brazo con la novia, a quienes felicitaban por su reciente matrimonio. Doña Raquel se acercó a ellos pensando que tal vez había visto mal, pues ella no creía que su hijo sería capaz de casarse sin invitarla. Pero cuando finalmente pudo ver claramente el rostro de su querido Mario, ella echó el grito al cielo y se acercó a él, tocándole el brazo para que se diera cuenta de su presencia. Pero cuando el muchacho finalmente vio los ojos de su madre, este, horrorizado de que lo descubrieran, comenzó a gritar: «¡Saquen a esta pordiosera de aquí! Esta mujer está loca y no deja de repetir que es mi madre». Doña Raquel quedó paralizada. Ella intentó balbucear que lo que Mario decía no era cierto, pero su propio hijo la empujó, haciéndola perder el equilibrio, pues ella llevaba un pequeño bastón el cual la sostenía de pie, cayendo al suelo frente a la mirada de todos los presentes. La joven Adriana, quien en ese momento ya era esposa de Mario, hizo un ademán por ayudar a la viejecita, pues a la muchacha se le había roto el corazón al ver a aquella ancianita en esa situación. Pero Mario inmediatamente le dijo: «No te molestes, amor mío, esa mujer no se merece ni siquiera nuestra lástima». Adriana lo miró con extrañeza, pues ella no lo conocía de aquella manera. Pero de pronto Mario la aló del brazo lejos de ese lugar, pues los invitados estaban esperando para la gran celebración, la cual se daría a cabo en la casa de sus padres. Pero lo que Mario no se esperaba era que a la muchacha no se le quitaría de la mente los ojos llenos de lágrimas de la pobre anciana, quien ni siquiera se podía levantar. Adriana sintió tanta tristeza y vergüenza por cómo se había portado su nuevo esposo, que decidió que buscaría a esa anciana para pedirle perdón y recompensarla. Pero cuando finalmente pudo dar con ella, algunos días después, Adriana decidió preguntarle el por qué afirmaba que Mario era su hijo, si la familia de su esposo había fallecido hace tantos años, a lo que la anciana le dijo: «La verdad, señorita, ese día me di cuenta de que para mi hijo así fue. Para él, yo fallecí el día en que sucedió el accidente y quedé de esta manera». La anciana le enseñó las marcas que llevaba en la piel. «Él jamás me aceptó nuevamente como su madre. Sé bien que se avergüenza de mí, pero entre mi querida hija y yo hemos intentado darle lo mejor, pensando que debía compensarlo por todo lo que tuvo que vivir en su infancia». A Adriana se le rompió el corazón al ver a esa pobre mujer, quien la invitó a su hogar para enseñarle las claras pruebas de que Mario había vivido allí y que sí era su hijo. «Tal vez mi hijo no me quiera en su vida y se avergüence de mi apariencia,
pero yo porto con orgullo cada una de las marcas que me quedaron, pues gracias a esto pude salvarles la vida a mis 2 hijos y darles una segunda oportunidad de vivir. Adriana abrazó a la pobre anciana. Ella en aquel momento supo que se había casado con un hombre a quien no conocía. Además, ¿qué podía esperar ella de alguien quien se avergonzaba de su propia familia y aparentaba algo que no era? La muchacha pronto sintió decepción y decidió que ese mismo día le pediría el divorcio a Mario. La mujer enfrentó a su esposo y le dijo en la cara todo lo que él era, un malagradecido con su madre, quien había dado todo en la vida por él, hasta su propia vida. El hombre en aquel momento marchó de casa de Adriana con el corazón partido en 2, pues jamás se había puesto a pensar de que su madre sería capaz de todo por él. Dándose cuenta de que la había despreciado por tanto tiempo, cuando en realidad ella le había regalado lo más importante, una segunda oportunidad para seguir en ese mundo. Fue así como Mario volvió con la cabeza gacha a la puerta de su madre. La anciana lo recibió con los brazos abiertos, ya que el muchacho se encontraba muy avergonzado por todo lo que había hecho. Él había aprendido su lección y, muy arrepentido entre lágrimas, le pidió perdón a su madre por haberla negado ante tantas personas. A lo que ella respondió: muchas veces los hijos cometen errores en la vida, pero los padres siempre estamos prestos a perdonar, pues nuestro amor es tan grande que somos capaces de dejar de lado todo por volverlos a tener entre nuestros brazos. Te amo, hijo. 1 y 1000 veces volvería a hacerme estas marcas por ti. Tenlo siempre en cuenta. A partir de ese momento, Mario aprendió que la humildad siempre debía ir por delante, así como también el amor por su madre. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en una historia más. Es un placer para mí saludarte. Te envío un abrazo muy grande y te espero con la siguiente reflexión. Bendiciones.